Buenas noches, estimada doctora Patricia Michel. En esta ocasión pues daré a conocer acerca del capítulo 1, que se trata de las cuestiones generales sobre la prueba. Hablemos de la prueba. La prueba es un requisito sumamente sustancial en toda la actividad humana y obviamente sobre todo en la actividad jurisdiccional y extraprocesal y procesal, ya que sin la prueba la o el juzgador no puede pronunciarse sobre los asuntos sustanciales, porque obviamente de qué manera va a poder juzgar, ¿no?, si no tiene pruebas que ameriten los hechos. Asimismo, pues estos jueces no podrán tampoco administrar justicia, como lo estoy diciendo, y por tanto pues no se puede efectivizar los derechos. Por ejemplo, tenemos lo que son la actividad probatoria en nuestro ordenamiento procesal, que son dos sistemas fundamentales. En la Constitución pues de la República se establece que la sustanciación de los procesos de todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevarán a cabo mediante un sistema oral. Por algo es que se realizan audiencias que sean de sistemas orales, de manera oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. Todo esto lo encontramos en el artículo 168, numeral 6, en cuanto a los principios constitucionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos los principios que rigen la actividad probatoria para garantizar el esclarecimiento de la verdad procesal y lograr la efectivización de derechos de los justiciables. Como primer principio tenemos lo que es el principio de celeridad. Pues la Constitución a toda persona, el derecho al acceso también a la justicia es de manera gratuita y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos. Asimismo, para poder garantizar estos derechos pues se aplican lo que son los principios de inmediación y de celeridad. Todo esto también lo encontramos en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador. Derecho a la defensa. Esta es una garantía del debido proceso que tiene como relación directa que la actividad probatoria lo contemplen los jueces. Todo esto también lo encontramos en lo que es en la Constitución. Asimismo, pues también todo esto del debido proceso no solo está estipulado en la Constitución, sino que también lo encontramos en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 8. También tenemos lo que es el artículo 76, numeral 7, el derecho de las personas a la defensa. Pues el derecho de las personas, ¿qué es lo que incluye? Pues básicamente incluye lo que son las siguientes garantías: que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. También está que se contará con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa. O sea, que no quiere decir que te agarran y listo, o sea, te pueden mandar preso. No. Ser escuchado en el momento oportuno y de igualdad de condiciones. Tienen sus alegatos, lo dicen y así. Los procedimientos serán públicos salvo en las excepciones previstas por la ley. Por ejemplo, las partes, esto de las excepciones, pues normalmente es que son en casos particulares, no en todos los casos de violencia intrafamiliar y todos esos casos así. Por ejemplo, también como lo dije, estos casos pues suelen estar, son las causas que involucran pueden involucrar a adolescentes, niños, daños, digámosle, no puedo decir la palabra porque si no YouTube me lo bloquea, pero siguiendo con el tema, según lo dispuesto en el artículo 562 del Código Orgánico Integral Penal, son reservadas las audiencias sobre los delitos de integridad sexual y reproductiva, la violencia contra la mujer, como lo mencioné, o miembros del núcleo familiar y contra la estructura del Estado. Todas estas cuestiones son como de carácter privado. También tenemos lo que son que nadie podrá ser interrogado ni aun con fines de investigación sin la presencia de su abogado. También pues se tendrá la garantía de que la persona detenida sea asistido de manera gratuita
En caso de que sea una persona extranjera, será atendida de manera gratuita por un traductor o traductora o intérprete. Tiene derecho a ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. ¿A qué nos referimos con imparcial? A que básicamente el juez no tiene que estar a favor de la parte actora ni de la parte del actor. En todas sus etapas, pues los juicios y sus decisiones pues serán públicas, salvo, siguiendo con el tema, pues la Constitución de la República establece que la mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilatación procesal serán sancionados de acuerdo con la ley en el artículo 174, inciso 2, ya que esto pues obstruiría lo que es el paso a la justicia, ¿no? También tenemos lo que es el principio de la necesidad de la prueba, hechos sobre los cuales tienen que fundamentarse y siempre y cuando lo requiera. Tenemos el principio de la eficacia jurídica. A esto se refiere a la prueba obtenida, a que la prueba obtenida debe tener eficacia para llevar a la o al juzgador al convencimiento. El juzgador pues básicamente tendrá que examinar y apreciar el conjunto de pruebas de acuerdo a lo que pues se le presente, ¿no? También tenemos lo que es el principio de tenemos el principio de la comunidad de la prueba. Si el conjunto probatorio de un proceso conforma una unidad, no puede pretenderse que las pruebas actuadas beneficien solamente a las partes que las aportaron. Tenemos también el principio de lealtad y veracidad de la prueba. Este principio pues nos habla básicamente de como los principios anteriores, que el juzgador no admitirá prueba encaminada a dilatar lo que es el proceso, ¿no? O sea, nada que atrasa el proceso, nada de eso. Principio de la de lealtad y bueno, esto ya lo mencioné, disculpe. También tenemos lo que es el principio de contradicción. Tenemos el principio de contradicción, que pues esto básicamente es en que las partes tienen que intercambiar las pruebas, ¿no? Para poder así de pronto alegar alguna irregularidad que no le parezca a la parte actora, ya que todo esto pues se tiene que verificar, ¿no? Si es que de pronto tiene dudas, entonces puede nomás solicitar la palabra al juez y decir que tal prueba tiene alguna irregularidad. El principio de publicidad pues nos habla de que las pruebas deben permitirse conocer ambas partes, no solo que uno la tenga, sino que es parte y parte, ¿no? El principio de formalidad y legitimidad de la prueba. Esto pues básicamente se refiere a que debe reunir los requisitos como por ejemplo los de pertenencia, utilidad y conducencia. También tenemos el principio de preclusión de la prueba. La prueba pues básicamente debe ser anunciada, presentada, solicitada, practicada e incorporada en el momento procesal en el que debe cumplirse. No puedes presentarla después ni antes, debe ser en un momento oportuno en el que el juez da la opción de presentar las pruebas. Principio de mediación y de la dirección del juez en la producción de la prueba. El juzgador pues básicamente aquí celebrará las audiencias en conjunto con las pruebas procesales y en consecuencia pues estará en relación directa con las partes y la práctica de la prueba. Tenemos también el principio de imparcialidad. Esto se refiere a que el juez básicamente no tiene que ser muy de un término como medio, digámosle, que no tiene que estar a favor ni del demandado ni de la parte demandante, porque no sería, o sea, estaríamos hablando que estaría relacionado con, con el actor o con la actora. Entonces tiene que ser un término centro y neutral. El principio de concentración de la prueba, pues que la práctica de la prueba tenga lugar en una sola instancia y en una sola diligencia, para así no alargar más los trámites. Y también tenemos lo que es la finalidad de la prueba, que esto pues es para destacar la finalidad. Es importante referirnos a las teorías del proceso. No es necesario, según la tesis que leí, establecer la verdad de los hechos, pues lo que importa básicamente ahí es resolver el conflicto restaurando las relaciones pacíficas entre individuos, ¿no?
de que se llegue a un final sin necesidad de violencia. Tenemos también el objeto de la prueba. A esto nos referimos a lo que debe probarse en el proceso en el caso concreto. Necesidad de la prueba también. La necesidad de la prueba pues se concreta con la afirmación positiva o negativa de los hechos que deben investigarse, ¿no? En el proceso determinado por ser materia de la controversia o de la cuestión planteada, a fin de que la o el juzgador pueda pronunciarse sobre los méritos de la controversia. Tenemos también lo que son los hechos imposibles. Eso se refiere a la imposibilidad que puede referirse a los medios de prueba que la ley permite, a su absoluta e indudable incapacidad para establecer el hecho pese a ser admitidas comúnmente su existencia. Tenemos también lo que son los hechos notorios. Estos hechos tienen que ser pues públicamente conocidos y susceptibles de determinación, sobre todo por la o el juzgador. El COF en su artículo 27 básicamente precisa que el juez o la jueza resolverán únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes, que pues no se exigirá pruebas de los hechos públicos y notorios. También pues nos habla que en sí lo notorio no es lo que efectivamente se conoce, sino que lo que puede ser conocido por medio de la ciencia pública y comúnmente previsible y controlable, en consecuencia pues por las partes, obviamente. Los hechos que la ley presume de derecho, tenemos lo que son las presunciones. Pueden ser las presunciones legales, que se refieren que son determinadas por la ley, y las judiciales son cuando son deducidas por un juez. Por eso es la palabra judicial, jueces. La aplicación de la costumbre. La aplicación de la costumbre en términos latín extra legem o praeter legem es la que versa sobre asuntos no legislativos. Viene a llenar lo que son estas lagunas o los vacíos de la ley, ¿no? Ya que de la costumbre nace la ley. Entonces, también tenemos las objeciones a la prueba. El medio probatorio pues se refiere al elemento por el que se manifiesta la fuente probatoria, ¿no? Bueno, siguiendo con los de las objeciones de la prueba, pues en esto pues tenemos lo que son los medios probatorios, que se refieren a los elementos por el que se manifiesta la fuente probatoria, ¿no? Que en este caso podemos tomar en cuenta lo que es la declaración testimonial, el informe y sustentación del informe por el perito. Todos estos temas relacionados pues básicamente tienen el objetivo del objetivo de hacer prevalecer a lo que es el debido proceso, ya que hay que tomar en cuenta que la prueba en todos los casos, sean casos civiles, penales, de tránsito, en todos, la prueba siempre va a ser algo muy fundamental en los procesos, ya que hay que tomar en cuenta que en este caso pues los abogados pues dan a conocer lo que son los hechos, ¿no? Al juez. El juez básicamente lo que tiene que hacer es simplemente en base a su experiencia, en base a sus conocimientos, dar una resolución de lo que no es de lo que le parezca mejor, sino que es en base a las pruebas y se incorpora lo que es la resolución, ¿no? Y es muy fundamental, porque si algo llega a fallar en esto, es lo más probable que estos procesos sigan de largo, ya que hay que tomar en cuenta que las resoluciones o estas sentencias se pueden apelar, y si por ejemplo el juez de primera instancia se equivoca en algo, mandan a
a otras instancias mayores en los que pueden corregir, ¿no? O incluso hacen dilaciones en los procesos para así poder evitar un libre juzgamiento con pruebas, como lo mencioné, o litigios maliciosos. Todos estos medios son tomados en cuenta por los jueces. Los jueces a veces suelen estar a full con los trabajos, pero por algo las pruebas o las partes procesales pues tienen que dar a conocerlo, ¿no? Y dar a conocer de una manera muy, muy detallada y a la vez corta, porque aunque hay que tomar también en cuenta que la cuestión de los defensores, ya sean públicos o privados o particulares, es que el juez tenga confusión, digámosle de cierta forma, y a la vez hay dos formas: hacer confundir y convencer al juez que uno tiene la razón, digámosle de cierta forma. Ahí suele haber veces que los abogados suelen irse por el lado de la confusión, o sea, tratan de confundir al juez para que pues no le dé la razón a la otra parte. Entonces ahí es donde pues entran con esta situación de querer convencer, ¿no? Ya ven que lo confunden y dicen, no, como que están logrando su objetivo, y a la final suelen convencer. Pero hay jueces que sí son bastante expertos en estos temas, y uno de estos pues como lo mencioné, uno de estas particularidades del texto que leí es que los principios, sobre todo, o sea, los principios siempre van a prevalecer. Los principios por nada en el mundo tienen que faltar.